estás? Bien, súper bien. Contento por todo lo que está pasando desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, en que se declara la Guarania Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, una lucha de larga data donde el querido Humberto también forma parte de esa historia ya de la década del 80, cuando empezamos a pensar en la repatriación de los restos de José Asunción Flores, en aquel teatrito que tenía la radio, que era el Jacinto Herrera. Y desde ese entonces, bueno, venimos trabajando muchísimo nosotros, cuidando un poco esa herencia de José Asunción Flores. Y bueno, se dio después justo antes de cumplir 100 años la Guarania. Bueno, la UNESCO reconoce el aporte que tiene la Guarania al mundo entero. Me parece que es importante aclarar eso, porque la gente se pregunta por qué es patrimonio. Y porque la Guarania tiende puentes con los demás pueblos. Y porque eso uno nota en la cantidad de gente que grabó guaranías. Claro. Grandes músicos. Nana Mouskouri, que es una de las más grandes cantantes griegas. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Mercedes Sosa. No, claro. O sea, un montón de gente. Nino Bravo en la década del 70. O sea, la Guarania ya traspasó traspasó fronteras y traspasó muchísimas cosas y en realidad eso, como vos decís, traspasa fronteras y tiende puentes. Y hay una cosa que es fundamental que tenemos que tener en cuenta, que la Guarania apuesta por la cultura de la paz. Un momento tan difícil que vive la humanidad ahora, con tantos ajetreos sociales. Y creo que la Guarania va a jugar un papel importante en la construcción de un mundo más justo. Un mundo mejor. Ricardo, ¿cómo te trató la vida? A mí me trató bien. Yo tuve una infancia ciertamente, no quiero decir precaria, porque precaria cuando vos decís parece que sos pobre y en realidad vivimos lo justo y yo fui feliz en medio de esa... ¿Cuántos hermanos? 5. 5. 5, sí. ¿El único artista fuiste vos? El único artista. ¿De Asunción eran o de dónde? Sí. Bueno, en realidad mi papá tiene una historia bastante rica. Mi papá nació en San Pedro de Guandeyú y vino a los 14 acá. Mi mamá era una costurera. Mi mamá fue una de las primeras costureras de Rolando Niela, por darte el nombre. Mira vos. Para no alargar ningún chivo. Sí, no. De Rolando Niela, ¿verdad? Amigo de tu papá. Claro, Martel, hablamos de Martel. Ok, bueno. Y eso, nací en un barrio populoso, que es La Chacarita, y después nos mudamos al barrio cerca de Canal 9, que es el barrio San Antonio. ¿Y cuándo empieza entonces a notarse y a darse cuenta de ellos que vos vas a ser cantante? A los 9. Temprano. A los 9. Yo quería cantar como Emilio García. Ay, Ricardo. Diciendo de que Emilio García es viejo, ya era un reconocido artista. Es terrible. Y vos sabés que empecé a los 9, Pelu. Empecé a cantar canciones de los que estaban en esa época. Tu mamá, postiza, como dice la gente, se reía muchísimo porque Palo se llama por Palito Ortega y Leo por Leo Rubín, por Leo Dan. Bueno, yo cantaba todas esas canciones, pero sumaba una que era, me pedían mucho, que era la canción de los Beatles, Hey You, que yo cantaba en español. Ah, buenísimo. Entonces... Hacela un poquitito. Sí, hey you, tan solo tú, a mi vida has dado luz y calor. Recuerda, tú eres el gran querer que jamás, jamás olvidaré. ¡Qué gusto! Bueno, y entonces después empezás a los 9 así. Sí, en la escuela, en los actos culturales, todo cantaba. ¿Ya en Puma para acá o solamente cantaba? No solamente cantaba. Y después mi papá, que era un enamorado de Carlos Gardel, que me peinaba como Carlos Gardel, me ponía gomina y subía a bailar tango, malísimamente, pero bailaba en la escuela. Sí. ¿Bailabas tango en la escuela? Sí, no, escuela? pero que te cuente Miriam cómo bailo, soy una madera. ¿Tenés los vinilos de la época de tu papá? Tengo, sí. ¿Tenés? Sí, tengo. Mi papá tenía los vinilos de Gardel y tenía una foto de Gardel
3 fotos realmente. Uno a la entrada de la casa, era como para que nadie lo diga. Mira. Después otro en el dormitorio y otro en la sala. Era amante de Gardel, a mi papá le gustaba, era amigo de José Asunción Flores, era amigo de otros músicos. Y él me enseñó a amar la música paraguaya. No era común escuchar así en el barrio No. o en la cercanía. Ah, yo soy un artista, un niño cantante. O sea, no era común eso. O- Sí, era en la escuela. ¿Sabes qué pasa? Que en el barrio donde yo viví, de los 50 niños, 40 por ahí cantaban. A la pipeta. O sea que no era ninguna novedad, Mira un ¿verdad? poco. ¿Y esos niños hoy en día siguen cantando? Siguen cantando algunos, sí. Mirá un poco. Y bueno, ¿y cuándo ganaste tu primera platita así? Terrible fue la primera vez. Contá. Con Los Domínguez, Sí. sí, que me contrataron. Ajá. ¿Y por qué terrible? Nada, y porque estuve secuestrado 3 días por ahí. ¿No te dejaban? Sí, claro. Querían que sigas cantando. Quería que siga cantando, pero estuvo genial. ¿Y cuántos años tenías? Tenía 12. 12. 12 años. O sea, que te pagaron 500 guaraníes. No, muchos más. ¿Sí? Sí, Porque, sí. Y pues 3 días le pero tenían ellos son ahí. bondadosos. No, pero... Generosos. no, pero teniendo en cuenta la edad. No, y- no, mucho más, sí. Mira, ¿y qué hiciste con esa plata? No, le di a mi papá. Ah. Bien. Pues tengo una historia bastante extraña con él, porque yo me iba al colegio y me escapaba. Y mi hermano estaba estudiando Derecho en la Católica, y entonces yo me escapaba del colegio, me iba a lo de mi hermano, porque juntos salíamos, ¿verdad? Y entonces nos escapábamos del colegio y mi papá le llamó a la directora y le preguntó si yo me iba al colegio. Y la directora le dijo, sí, viene. Viene, pero viene de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Oh, Y después nos hicimos cómplices con la directora porque yo participaba de los que sí. eventos. Y entonces dice que le mandó a mi hermano mayor y se fue mi hermano y le dijo, no, él viene acá, pero él estudia, él viene a los exámenes. Y aparte le digo, ¿cómo le voy a sancionar a él? Mira todas esas cosas que están ahí. No, Imagínate. primero, segundo premio en aquel Compradísimo le entonces, tenía. sí. Claro. Recuerdo, doña Elena se llamaba nuestra directora. ¿Y cómo hacían para cantar temas de José Asunción Flores si estaban proscritas en aquella época? ¿Eran con eso, esa música ya la Sí, que cantaban? claro. Yo tengo un periodo antes, después de ese periodo de Hey You y compañía, yo realmente escuchaba muchísimo rock and roll. En esos combinados enormes. Sí. Yo era amante de Doors, de Deep Purple, Supertramp, Deep Purple, Supertramp. Supertramp, Yes, Mira. Pink Floyd. Pink Floyd. Llegó el disco de Pink Floyd, nosotros nos reunimos todos en la casa del amigo que tenía el combinado, que era un mueble enorme para divino. escuchar. Y Dark Side of the Moon o Dark exactamente, Side. claro. Y después escuchamos uno que también nos llenó de emoción y nos íbamos todos a escuchar, que era un disco de Paul McCartney, uno de los primeros discos de él que se llamaba Banda en Fuga. Y bueno, todo eso yo escuchaba, hasta que un día mi hermano compra un disco de Vocal 2 y yo me siento a escuchar la música paraguaya como nunca escuché, bajo los arreglos de Oscar Cardoso Campo. Mira. ¿Quién diría que después de 26 años, estoy hablando del año 1970, yo grabaría con él 2 discos y hablaría de esta anécdota? A mí me cambió la vida Oscar Cardoso Campo. Mira. Y me dijo, así se hace la música paraguaya, así se canta la música paraguaya. Y a partir de ahí, Ahí no paraste No nunca paré más. más, nunca más. ¿Cómo fue la época de Stroessner? dura. Yo estuve 2 veces preso, después muchos conciertos fueron suspendidos. Era simpático porque donde íbamos a tocar estaba rodeado de policía. Entonces venía la gente y preguntaba, ¿está suspendido el concierto? No, le dice, ¿puedo pasar? No. Claro, así era en el Jacinto Herrera. Ah, no Así estaba era en el suspendido, Jacinto. pero prohibido pasar. no podía pasar. Claro, claro. Mira la tele y no prenda, algo así. Algo así. Y fue bastante duro, ¿verdad? Yo creo que vos me vas a entender más que nadie, ¿verdad? Por lo que pasó Humberto y por lo que pasó mucha gente, ¿verdad? Pero ¿Sentís que hay más valor de la música paraguaya hoy en día? sí, yo siento que sí. Siento que hay un grupo de jóvenes que
que quiere mucho la música paraguaya y que está... Pero ¿qué entendemos por música paraguaya, Ricardo? ¿Verdad? Porque hay gente que dice música paraguaya es Pero la que se hizo polka y acá la nomás. guarania nomás, No, y no, otros no. que En tienen un absoluto. concepto más grande que música No. paraguaya es todo lo que se hace acá. Claro, todo lo que hace, te voy a dar un ejemplo, Claro. todo lo que hace Cachiporro, todo lo que hace Salamandra, Bohemia Urbana, toda esa música paraguaya. Totalmente. Fue hecha por paraguayos. Lo otro es de... La guarania es un género de proyección folclórica. Folclore total. Y la polka es folclore. Ricardo, antes de seguir, ¿cuál eran las músicas que más rabia le daba a Stroessner? A Había uno, Montanaro, todo el- había uno que se llamaba Creceremos. Creceremos. Y el otro El que... nombre luego ya te das cuenta, El ¿verdad? otro que no sé que no le gustaba cuando le pasaban el informe. Cambia todo, cambia. No, había uno que se llamaba Así canta mi patria. Y era raro porque esa es una canción, así se llamaba un programa en Canal 9. Con Aníbal Lovera. Claro, Claro. claro, y se llamaba así. No se cantaba esa canción, pero se llamaba así. Esa era una de las canciones que más le molestaba. Qué locura fue esa. Pero lo de Creceremos sí, porque hay una parte que dice no lo van a impedir los generales y todo eso. Sí, sí. Ah, era textual, luego. Y hay Sí. yo le mandé a tu papá un informe del archivo del terror que decía, hablaba de Humberto, de nosotros, y decía que no había que permitir a este tipo de grupo de música que se haga y menos en la emisora, así te voy a decir cómo era, menos en la emisora del barbudo tenebroso de la calle del cementerio. Ese ¿Viste? era. Choferes. Claro, acá, de en la papá era Recoleta. el barbudo tenebroso, Sí. mi vida. Pero así como estabas prohibido vos, estaba prohibido gente en camino. También, y todo el grupo. Todo lo que era medio progre estaba Y aunque prohibido. aunque vos no creas, uno de los lugares donde nosotros cantamos y tuvimos una cabida fue en Evolución 2000 se llamaba. ¿Que se hizo en Cerro Lambaré? Sí, que se hacía con Radio Primero de Marzo, ¿verdad? Y ahí fue que nosotros descubrimos con JR, que se llamaba, el que pasaba los discos. Y él nos mostró los discos, mira, este es el disco tuyo, me dice. 10 canciones tiene, 8 no se podía pasar y los 8 tenían una calavera. Y yo le dije, ¿qué quiere decir la calavera? Que si yo llego a tocar ese me echan de la radio. ¿Viste? Y entonces hubo recuerdo que Mario era uno de los que Mario Ferreira era uno de los que presentaba y que Mario le dijo a Rivero, pero no es tan así, tal cosa, tal, y nos fuimos a cantar. Nos fuimos a cantar ahí, a cantar esas mismas canciones y a partir de ahí se liberaron las calaveras. Se liberaron las Se calaveras. desbloquearon. Bueno, ¿cómo te trató el amor? Bien, ¿Estás enamorado? muy enamorado. Demasiado enamorado. Así como un adolescente. Peor que una adolescente. Es peor no se esta edad. puede, Sí, ¿Eh? peor, sí. No me Sí, digas. sí. ¿Se hacen locuras por amor, don Ricardo? Yo sí. ¿Te podés contar alguno o no? Y que nos casamos, por ejemplo, en París hace 2 años y ahora hace unos 15 días en Las Vegas. Él se va a casar todos en lados. todos Claro, lados. todos lados. ¿Viste? ¿Y te Fíjate. estás por ir otra vez a París o no? Sí, ahora sí. Ahora nos vamos el 19 de junio, tenemos un concierto en Cielo, ¿cómo se dice? Cielo. La Marbreri. Muy bien. ¿Qué? Ahí está, mira. Sí, ahí estamos. Qué increíble. Y hablando de viajes, ¿estuviste por Estados Unidos? Sí, ahora. Ahora, hace poco. Y yo, ¿sabe qué pasa? Todo esto que está pasando en Estados Unidos porque no querían que venga. Yo estuve en Los Ángeles y se armó una... Ah, sí, para no Una dejarte. manifestación terrible, ¿verdad? No te vayas, venga. No, No te ¿para qué te vayas, vas? Que quédate. vuelva Ricardo, Escuchado, ¿verdad? Quédate. Sí, nos fuimos, en realidad fueron 2 conciertos muy lindos con la colectividad paraguaya. El primero de los conciertos fue en Los Ángeles, en el Visitor Center, que es un espacio que nos donó, o sea, el consulado paraguayo le dio ese espacio, le dio a los mormones. Ah, Es una anécdota simpaticísima porque me pidieron el repertorio y el que iba a tocar conmigo, que es mormón, me dijo, esta canción no vas a poder cantar ahí. Me dijo, ¿por qué? Le dije yo. Y porque es una canción que le acompañó a Martin Luther King mirá vos. en las luchas civiles, que se llama We Shall Overcome. Sí. Y viste que es de otra... Totalmente, otra denominación, otra doctrina. Claro, otra doctrina, ¿verdad? Y bueno, finalmente, viste cuando a Ricardo le decís, no, ¿Para qué luego? ¿para qué? Bueno, yo me animé porque había dos
dos americanos, a ellos no les gusta que se les diga de color, son afroamericanos realmente. Cuando yo le dije, ¿ustedes son afroamericanos? Me dijo, no, yo soy africano, esclavizado por los americanos. Me dijo. Y me dejó con eso, ¿verdad? Y cierto, ¿verdad? Nada, y canté la canción y Y no pasó nada. no pasó absolutamente nada. Después una señora que nos atendía ahí me dijo, muchísimas gracias por la canción. Y ya que estuviste ahí, ¿cómo le sentiste a la colectividad con eso que se está viviendo en Estados Unidos? Digo, No, en el tema de los en inmigrantes. En ese momento era... o sea, No, ya sé, en ese momento no había el caos que hay hoy en día, No, pero no. ya se sentía Sí, se desde que siente, Trump sí. asumió de vuelta. Pero como todos que... te decían, o sea, sobre todo los mexicanos que hablaban despectivamente, ¿verdad? Ellos pues le dicen el güerito este. Sí, sí. El güerito, sí. ¿Entendés? Y ellos ellos estaban sintiendo ya ese Esto que se venía, esto ¿verdad? que se venía, sí. Ya. Una estampida de gente está siendo impresionante Sí. todo. Sí. Ricardo, si hay ahí algunos adolescentes que dicen, este señor que cantó, estamos esperándonos de esto, ¿les querés contar con cuántos artistas vos te codeaste y cantaste y subiste a algún escenario? Son muchísimos. Con los que grabé, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Chico Huarque, Toquiño, Víctor Heredia, Teresa Parodi. Ahora estaba Silvio. Toquiño acá en Paraguay, Sí, este fin. Silvio Rodríguez, sí. Y compartí escenario, por ejemplo, con una de las más grandes figuras norteamericanas, que más conocido en el ámbito intelectual. Hace poco vino una película que se llama Completamente Desconocido, que es la vida de Bob Dylan. Sí. Y ahí aparece ese cantante que prácticamente es el padre de esa canción que es para pensar y digamos que para sentir un poco el pulso de la sociedad, que se llamó Pete Seeger. Él está, yo canté con él, para mí fue como cantar Claro. con una persona demasiado importante. Y con él tuvo una anécdota increíble porque me dijo si conocía alguna guarania. Y a mí me sorprendió que me pregunte Que él. él haya conocido. Que, sí, entonces le canté una. Y se emocionó muchísimo. Y esa vez, a mí, él me emocionó porque en realidad vos pensás que está al otro lado del mundo y que Cierto. no tiene ni idea de lo que somos Imagínate. nosotros. Y te habló de la guaraña. Me habló de la Te guarania. pidió uno. Sí, tocó con León Gieco también, tiene un disco él con Tiene León con León Gieco. Gieco, sí. Y su alumno más aventajado se llama Bruce Springsteen. A la Que pucha. hasta ahora... El jefe. El jefe, sí. Bien, dejamos algo comercial porque hay que vivir, Ricardo. Ya el domingo, Día del Padre. Y Ricardo, por favor, decinos cómo la gente te puede contratar, qué número. Ahí ya va a está el número. salir... No, ese no es. Ah, ese no es, dice. No, ese no es. Ese es... Ella dice que es ese. ¿Quién, Si ella dice que ¿Quién pa' manda? ¿Viste? No, Ricardo, no se te ocurra discutir una No, pero vos sabés que yo le digo a ella cuando hablamos, me dice, podés hablar, lo que no podés tener razón. Muy bien, voy a implementar eso. ¿Sí? Me gusta. Te escuchamos, Ricardo. Bueno, sí, decime si puedo cambiar. ¿Puedo cambiar? Bueno, pero para que ellos canten conmigo, ¿sí? Bueno, voy a hacer una trilogía. Voy a empezar con A mi pueblito Escobar y después ya ustedes me van a seguir. ¿Sí? Ok, porque es fácil la canción. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar me columpiaban la hamaca en mi pueblito natal, con el arrullo tan suave de la canción de mi madre, yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amado, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo
aquella infancia feliz. A ver. Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría, tal como soñé en mi triste vida de soledad. Hoy que te encontré eres para mí como una alborada que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe. Fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió. Dale, ayúdenme. Estoy cantando. Ahora no, pero escucha. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama. Cuñataí. ¡Bravo, Ricardo! ¡Qué gusto tenerte! Jorge, Yo te ok. cuento. Si hay un disco tuyo, Ricardo, que lo devoré una y mil veces, es en donde está Tuyamí, está 13 Tuyutí, está Huirafarra, está Farra Shuimiche, Kepe Guaré. Sí, sí, sí. Ese disco hasta hoy día lo tengo. Y para mí fue muy, muy lindo porque fue la primera vez que le presté atención a la letra de las músicas. Claro. ¿Verdad? Y es fantástica. Sí, pasa que a veces, yo conversaba a veces con Víctor Heredia y le decía, yo me suelo ir a la casa de la Negra Sosa y le canto una canción y me dice la Negra, yo quiero cantar esa canción. Y me dice, cuando cantaba la Negra, yo después no cantaba ya esa canción. Porque en realidad un intérprete también es un creador. Sí, sí. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Mucha gente me dijo que yo me tengo la fama de ser folclorista chuchi, ¿verdad? Porque viste que estas canciones que tienen que ver con Emiliano, canta otra gente que canta de otra forma y que canta como... Pero es diferente lo escucharle a Aníbal Lovera, Claro. ¿verdad? Con la forma o a que Emil Yambay, el mismo tema, Pero por son favor, cosas diferentes. vos me estás dando dos nombres que son imposibles de alcanzar, imposibles de... Uno porque era el primo hermano de mi mamá, que era Aníbal Lovera, ¿verdad? Y esas son joyas del folclore nacional, ¿verdad? Yo jamás voy a cantar como ellos.
y por respeto no hago ni siquiera un remedio de eso. Trato de hacer lo que yo creo y como tengo que interpretar yo la música paraguaya y como me enseñaron a mí a hablar guaraní en mi casa, que fue mi abuela. Que mi abuela solamente decía buenas tardes, buenas noches y buenos días y después se negaba a hablar el español. Todo en guaraní, qué Todo en suerte guaraní. tuviste. Qué Todo bueno guaraní. eso en la casa, que te hablen en guaraní. Y entonces yo aprendí a cantar así pues, y escuchaba otras cosas. Imagínate después de escuchar Supertramp, después de escuchar Claro. todo eso. Mirá, Escucharle a Lo Vocal hizo. 2, escucharle a Vocal 2 cantar. Y obviamente uno es lo que escucha. O sea, Sí. esa información que vos tenés en la cabeza. Y a mi papá se volvía loco por un cantante que se llamaba Ortiz Tirado, que era un cantante mexicano que cantaba con la voz impostada Sí, sí, como... sí. Papá hablaba de él también. Como la ópera. Sí. Bueno, ahí este viernes de lujo con Ricardo. Muchas gracias por venir, No, Ricardo. por favor. Te agradezco mucho que nos hayas hecho lo mismo de tu papá, hacerme cantar de mañana. No, viste, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque yo con mi marido músico sabía cuando papá a las 7 de la mañana llamale a Emilio que no Bueno, Ricardo, gracias, que te vaya bien de vuelta en Francia. Sí. Qué gusto y vas a despedir el programa cantando, obviamente. ¿Cómo no? Claro que sí, por supuesto. Porque bueno, y una vez más agradecerle a Ricardo Flecha y despedimos este programa de este viernes con él, por supuesto. Feliz Día del Padre a todos el domingo. Feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias. Una, dos, voy deshojando mi flor al hacer la aurora. 3 y 4 va pasando la imagen que me enamora. Palomita, mi lucero, por las noches cántame, cántame como yo quiero y mírame, y mírame. En este caso el cantar es de plegaria y de ruego, como la canción de un ciego que canta por no llorar. Si con ese cuchillito me abrieras el corazón, verías con qué emoción llevo allí tu nombre escrito. Palomita, mi lucero, por las noches